Muy buenos días para todos, reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a dar por finalizada la última clase síncrona correspondiente a esta unidad curricular titulada Tácticas de Enseñanza y Aprendizaje, bueno, que está adscrita al programa del posgrado en Educación, Mención Didáctica. Ha sido para mí pues un placer haber trabajado con ustedes en este proceso de aprendizaje para su formación o la formación de todos ustedes de manera profesional. Anoche culminé de revisar todas las actividades, de verdad que me permito felicitarlos, todos muy aplicados, con una buena investigación, se nota una buena revisión y considero que estas actividades les ayuden a ustedes a fortalecer su práctica pedagógica en cualquier nivel, en cualquier contexto educativo. Me permito hoy hacer una breve compilación de todo lo que hemos venido trabajando, pero ya de una manera más resumida. Y quería hoy puntualizar esa vinculación de todos aquellos métodos, de todas esas estrategias, pero ya vinculadas con algunos modelos didácticos. Acá pues quería dejarles un poco más visual, más concreto, lo que significa la conceptualización de método. Nosotros cada vez que vamos a definir tácticas de enseñanza, ¿no?, y de aprendizaje, cuando oímos la palabra táctica, nos vamos a esa conceptualización de método, de técnica, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera que hoy dejar claro qué significa para nosotros hoy día hablar de un método, ¿sí? No es más sino ese camino para llegar a un lugar determinado. En el caso de nosotros, que somos docentes, pues sería nuestro modo, nuestra manera, nuestro desempeño, tanto de enseñar como de aprender. Acá ustedes pueden visualizar algunas definiciones relacionadas con técnica. Si el método es el modo, la manera de enseñar, la técnica es el cómo hacer algo. Es decir, ese conjunto de pasos, que no es más sino eso parte procedimental, que nos permite a nosotros como docentes orientar todo ese conjunto de actividades, tanto del docente como del estudiante. Y acá pues coloqué algunas pequeñas características en cuanto a la diferencia entre método y técnica. Al comienzo pues quise concretar que método es el modo o es la manera de nosotros mostrar cualquier actividad, cualquier contenido que vamos a enseñar. ¿Para qué? Para promover un aprendizaje. Entonces el método no es más sino todo ese conjunto de procedimientos nos basamos en algunos principios que tienen que tener coherencia, que tienen que tener lógicos y que todos deben converger a un objetivo en común de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con los diferentes contenidos. Mientras que la técnica ya son medios más específicos, ¿sí? Que son usados en cualquier ciencia en un aspecto, pero ya en particular. Los métodos son un poco más amplios, ya ustedes lo han revisado, ya saben que son ese conjunto de técnicas que abarcan aspectos muy generales, pero en ese acto didáctico. Mientras que la técnica se refiere a la manera, a la forma de presentación inmediata de cualquier área o asignatura. También podemos decir que método nos referimos a todo ese conjunto de pasos, porque son procedimientos que van desde que nosotros vamos a presentar un tema hasta verificar que realmente ha habido un verdadero aprendizaje significativo. Mientras que la técnica son procedimientos didácticos que nos ayudan tanto al docente como al estudiante a promover ese aprendizaje y que se persigue con el método que nosotros hemos empleado. También el método podemos decir que puede hacer uso de múltiples técnicas, de muchos conjuntos de técnicas, y la técnica va a utilizar esos recursos didácticos para promover un aprendizaje que sea más efectivo, que sea más significativo en nuestros estudiantes. Acá ustedes pueden irse una recopilación de algunos, un momentico por acá, de algunos métodos que nosotros utilizamos en cuanto a la enseñanza.
Por ejemplo, podemos utilizar algunos métodos que están referidos al razonamiento. Estos métodos que están referidos al uso del razonamiento los podemos clasificar en deductivo, inductivo, analógico, analítico y sintético. El deductivo, como bien lo sabemos, es aquel que parte de esa manera general para llegar a un objeto específico en particular. Y el inductivo, que parte de ese bagaje de ejemplos en particular para llegar a concretar algo de manera general. Y el analógico es el que nos permite, como lo hice anteriormente con la anterior lámina, emitir algunas conclusiones y establecer algunas semejanzas. Mientras que el analítico es el que se dispersa en todas sus partes y se va analizando cada aspecto, cada elemento por separado. En cuanto al método sintético, pues todos se estudian todos los hechos, todos los conjuntos de pasos, de procedimientos, pero partiendo de algunos elementos específicos para llegar a concretar el todo. También en esta lámina les quería hablar de la manera cómo, a qué se refieren los métodos que están relacionados con las actividades de los estudiantes. Los métodos que están relacionados con la actividad de los estudiantes, podemos hablar de un método pasivo y podemos hablar de un método activo. De un método pasivo, que es cuando nosotros nos referimos a esos paradigmas positivistas más tradicionales que están relacionados con el dictado, con las memorizaciones, mientras que con un método activo se refiere más a esa parte participativa de los estudiantes. Pero también nosotros podemos hablar de algunos métodos de aceptación de lo enseñado. Cuando ya nosotros hemos compartido un tema, compartido una actividad y cómo nosotros hemos ido procesando ese desarrollo de esa actividad dentro de nuestra aula, en ese proceso de la práctica pedagógica. Entonces allí, cuando nos damos cuenta cómo se ha aceptado esa parte que nosotros hemos mostrado hacia el estudiante, utilizamos algún método como es la heurística, que es cuando el estudiante investiga, que es cuando el estudiante reflexiona y cuando el estudiante empieza a elaborar actividades para ir construyendo su conocimiento. Y también podemos hablar de un método dogmático cuando aceptamos tal cual como lo aprende el estudiante o como lo manifiesta el docente. También nosotros podemos hablar de métodos de enseñanza como aquellos que se está referido a las formas de comunicación. Entonces acá nosotros podemos hablar de dos formas de comunicación, una comunicación directa y una comunicación grupal, o podemos hablar de una interacción docente-alumno. Una comunicación directa es la que yo estoy haciendo en este momento a través de este recurso tecnológico, y es cuando el docente es netamente el transmisor de conocimientos. En este momento no hay discusión. Entonces es una comunicación directa, pero cuando ya se genera esa participación, cuando ya se abre el radio de acción para la participación, donde hay una participación activa, donde se apoyan los estudiantes de algunas técnicas, eso se llama una comunicación grupal, donde cada uno de los grupos que se han conformado expresa su actividad y dan su opinión. Nosotros también hablamos de una forma de comunicación que es la interacción docente-estudiante, que es cuando ya establecemos una comunicación bidireccional. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Ya voy a pasar un momentico para acá. Ok. Entonces, cuando nosotros nos referimos también a otra forma, a otros métodos de enseñanza, como es la enseñanza individualizada y socializada. Esa enseñanza individualizada y socializada es la que se basa en proyectos que ustedes muy bien lo manifestaron en el foro que realizaron en la actividad número 3. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos una actividad por proyectos, ya sea por proyectos de investigación, ya sea por algún estudio de caso? Entonces, es donde el estudiante y el docente brindan soluciones que sean de una manera más práctica o conceptual a miras de solucionar ese problema. Entonces, ya hay una participación de tanto del docente como del estudiante.
También tenemos otro método de enseñanza que se llama solución de problemas, que es cuando ya se incentiva al estudiante, se incentiva esa parte reflexiva, ese espíritu crítico y por supuesto se promueve ya un pensamiento un poco más organizado, más sistematizado, más estructurado. También nosotros podemos hablar de otros diferentes métodos, pero bueno, estos son en los que yo en este momento pues le hice acá la aclaración. Y podemos hablar de otros métodos de enseñanza como es la presentación de contenidos. Cómo nosotros a veces presentamos los contenidos a los estudiantes. Lo podemos presentar de manera global, donde se integran diferentes áreas en cuanto al estudio de un tema en específico. Y allí podemos hablar cuando sobre todo a nivel de educación primaria, se trabaja como estrategia de planificación los proyectos de aula, los proyectos de aprendizaje, los proyectos educativos integran comunitarios. Y también podemos nosotros, otro método de enseñanza de una manera de presentar el conocimiento, pero de manera especializada. Es decir, cuando solamente nos referimos al conocimiento de un área específica, pero que sea aislada de otra disciplina, por ejemplo, a un área solamente de psicología, a un área de la matemática, pero cuando integramos diferentes áreas en esa, valga la redundancia, en esa área, pues ya nosotros podemos llamar que es un área interdisciplinar. Y cuando abarcamos toda esa parte de la globalización, pues ya podemos hablar de un área transdisciplinar. Ahora bien, quería con ustedes compartir este ejemplo de este método de este método DADA, perdón, este método MEME. Es un método que nos indica a nosotros recordar. Entonces, ¿qué significa la M? La M está referida o significa, es las siglas, significa motivar, ¿sí? Esa motivación que yo creo que es uno de los puntos más álgidos de nosotros como docentes para despertar el interés, para despertar la creatividad del estudiante, debemos empezar primero con motivando. ¿Por qué? Porque allí se busca despertar tanto el interés y la motivación del estudiante hacia un tema que va a estudiar. Entonces considero que la motivación debe estar en primer lugar. ¿Qué significa la E? La E ya es de estudiar. Entonces acá donde se realiza el estudio, donde ya el estudiante profundiza un poco más acerca del tema. Y luego pasamos con la tercera M, que significa mecanizar, que acá es donde ya se busca de una manera más automatizada ese conocimiento que el estudiante ha adquirido, donde ya se realizan algunos ejercicios prácticos, se resuelven problemas y se practican algunas actividades que estén relacionadas con esa temática. Es cuando ya el estudiante empieza a emitir los informes, empieza a emitir sus conclusiones, empieza ya a construir su conocimiento en función de lo que ha revisado, en función de lo que ha estudiado. ¿Y qué significa la última E, que es la E de evocar? Cuando ya el estudiante ha sido motivado, cuando ya el estudiante ha estudiado y cuando el estudiante ya ha mecanizado, ya ha automatizado, ya ha adquirido ese proceso de formación del conocimiento, ya ha realizado ejercicios, entonces el estudiante ya evoca. ¿Qué significa? Que el estudiante allí ya busca recordar, ya busca aplicar ese conocimiento adquirido en otros contextos, en otras situaciones reales que le permitan buscarle solución a un determinado problema. Y este es el método MEME. Este método es considero que es bastante novedoso, enriquecedor, porque actúa como un método de comunicación social, como un método que sirve para recordar que podemos utilizar algunas estrategias de enseñanza y que se pueden basar en estas cuatro etapas, en motivar, en estudiar, en mecanizar y en evocar. Ese es el método MEME. Este método fue creado por el psicólogo Norberto Fernández Lamarra, es un experto en educación y que se ha desarrollado en América Latina y el Caribe. Por supuesto, este método MEME se apoya en la teoría de Richard Darwin, que trabaja sobre esa parte de evolución cultural, de cómo se relaciona el individuo, de cómo interactúa en un ambiente social. Entonces, donde este sociólogo nos dice que el método MEME es el arte
de la memoria, que es el arte de la motivación. Y por acá, pues también quería hablarles de otro método que es el método DADA, que quería decirles qué significa estas siglas del método DADA. La D significa desaprender. Recuerde que hoy día tenemos que aprendemos, pero también desaprendemos. Tenemos algunas conductas adquiridas, tenemos algunos conocimientos que han sido adquiridos de una manera no tan reales y queremos desaprenderlos. Entonces hay que desaprender, pero desaprender sobre qué? Desaprender sobre ese entorno, desaprender sobre esas limitaciones que han sido a veces creadas de una manera cultural o por situaciones, por conocimiento que nosotros ya sabemos, pero que nos han creado sus propias limitaciones. Inclusive hemos aprendido conceptos muy mal coherentes y tenemos que ubicarlos en ese contexto. Entonces, ya eso aprendido lo tenemos que desaprender. Y luego está la otra fase, que es la fase de activar, que significa la A. Entonces, activar. Cuando nosotros nos activamos, cuando ya empezamos a tomar notas, cuando ya empezamos a hacer preguntas, a hacer comentarios, ¿sí? Ya empezamos a realizar todo un trabajo que requiere un poco más de esfuerzo y allí es donde ya empezamos a tomar la acción, empezamos a planificar, donde ya empezamos a programar y ya empezamos a, bueno, a ubicarnos en una disciplina. ¿Y qué significa la D? La D significa declarar. Es cuando ya nosotros utilizamos palabras empoderadas, cuando ya podemos, wow, desaprendimos, ya vamos a aprender, pero de una manera más adecuada, ¿sí? Entonces acá, en este declarar, y como utilizamos esas palabras tan empoderadas, pues se juntan ya los sentimientos, las ganas de aprender, más ese nuevo aprendizaje. Entonces aquí nosotros en ese empoderamiento, en ese declarar, nosotros aquí vinculamos nuestros sentimientos con los aprendizajes que son necesarios y que nos genera a nosotros sentimientos un poco más positivos, porque cuando nosotros decimos, ah, ahora sí entiendo, ahora sí aprendí mejor, ahora sí conozco mejor ese tema, o ahora sí conozco mejor esa situación. Entonces usted se siente ya como un poco más reconfortado, se siente como un poco más emocionado porque ya ha desaprendido, pero ya ha declarado nuevos conocimientos. Con respecto a la palabra a, que es de aleccionar, ¿qué significa el aleccionar? El aleccionar es cuando ya enseñamos algo, cuando ya lo hemos aprendido, porque siempre decimos que el que enseña lo que sabe aprende dos veces. Entonces, ese aleccionar ya es aprender. Ya hemos reformado, ya hemos reestructurado, ya hemos repensado, todo, ya hemos desaprendido, ya hemos aclarado toda esa información. ¿Para qué? Para poderla enseñar. Entonces, ya esa leccionar nos ayuda a nosotros a ir fortaleciendo los conocimientos sobre determinado tema. Entonces, este método DADA, pues considero que es muy interesante. Fue creado por Jim Keats, donde él se basa en la teoría de que el cerebro va registrando, pero va sacando provecho a toda esa información que nosotros ya hemos fijado en nuestra memoria a largo plazo y por supuesto también a corto plazo. No cuando ya hemos consumido, sino cuando ya hemos creado, pero que también nos permite a nosotros co-crearlas, es decir, comunicarla, compartirla. Entonces, este método DADA es un sistema o un cuerpo en movimiento, pues diría yo, como lo cité acá, un cerebro en movimiento, y donde la premisa, ¿qué significa? El de desaprender, y ese desaprender es una de las claves para aprender un poco más rápido y para comenzar con la mente de un estudiante cuando nosotros queremos desaprender. Por ejemplo, en matemática, nosotros a veces lo hablamos muy mal, decimos sumas y decimos restas, por decir algún ejemplo. Entonces, suma no, es adición y el resultado de ese proceso de la adición es lo que se llama suma o producto total. De igual manera con resta, la resta significa sustraer y el proceso que se elabora en ese sustraer es lo que es lo que se llama resta. Entonces ve que nosotros hemos aprendido pero no los conceptos como deben ser. Por tanto, tenemos que desaprender y reestructurar esa información, activarnos, utilizar unas palabras más claves, inclusive hasta los algoritmos,
para nosotros ir vinculando ese sentimiento de querer desaprender para aprender algo nuevo, pero algo novedoso que nos ayuda a nosotros a fortalecer sentimientos para, con miras a renovar ese aprendizaje, después que ya hemos resignificado, después que ya hemos repensado para poder aprender algo nuevo y fortalecer esos nuevos conocimientos. Acá pues les quería presentar algunas técnicas de enseñanza, ¿sí? Técnicas de enseñanza en cuanto a la manera como el docente se expresa. Puede ser una exposición, puede ser una demostración o puede ser una pregunta. Cuando nosotros hacemos una técnica de enseñanza, pues ellas pueden estar centradas más en el docente. Esas técnicas en el docente, pues utilizamos un poco la exposición, que es la que no es mayor a 20 minutos, donde se utilizan algunos recursos audiovisuales, algunos recursos tecnológicos, ¿sí? Y las técnicas de la demostración, donde se adquieren algunas destrezas en el manejo de cualquier herramienta, en el manejo de cualquier deporte, de música o en la realización de cualquier trabajo. Y la técnica de la pregunta, que bueno, en la pregunta pues genera un torbellino de ideas, genera como una inquietud, aumenta la atención especial por parte del docente, se estimula un poco al estudiante. También cuando hacemos una pregunta acerca de un tema que sea nuevo, pues empezamos a reflexionar, empezamos a buscar ayuda, a compartir en nuestros pares, ¿qué sabe usted de ese tema? Y entonces se genera una participación un poco más activa que nos ayuda a nosotros a la construcción del propio aprendizaje. También quería hablarles de la técnica de las técnicas más socializadas, pues, como son el debate dirigido, ¿sí? Cuando a través de un tema un poco informal, se hace una revisión del tema, pero a través de un líder que dirige ese contenido. También podemos hablar de la discusión en pequeños grupos, que se utiliza para motivar un tema pequeño, pero donde utilizamos algún moderador. También podemos hablar del método de la técnica Philly 66, que es discutir un tema en 6 personas por 6 minutos. O sea, cada persona tiene 1 minuto de decir esa información. También podemos hablar del cuchicheo, ¿sí? Que es cuando se discute un tema entre 2 personas y para sacar alguna conclusión. También podemos hablar del torbellino de ideas, que justamente lo genera una gran pregunta. Nosotros generamos una pregunta acerca de un contenido y de inmediatamente se genera un torbellino de ideas, se generan distintas opiniones, hay algunas discusiones informales, ¿sí? Sobre todo esto se utiliza para algunos guiones, para algunos teatros, para algún contenido que nosotros queremos que haya bastante información o para poder construir algún concepto de algún tema en específico. Y por supuesto está otra técnica, perdón, que como es la dramatización, que no es más sino cuando actúan 2 o más personas y escenifican una situación. Puede ser a través de una obra literaria, puede ser a través para simular alguna biografía, bueno, entre otras. Y también está la técnica de los juegos didácticos, que los juegos didácticos hoy día fomentan el desarrollo tanto físico como mental, emocional y social en cualquier área. Ayuda al estudiante a aprender jugando. Y también está la otra técnica más de socialización, como lo es el foro, donde todos los alumnos, a través de un foro, a través de una pregunta, participan en la discusión de un tema. Y también podemos utilizar otra técnica de socialización como lo es el panel, que ya es un apoyo un poco más disciplinar, donde un experto acerca de un tema discute y un docente que va a actuar como coordinador más los estudiantes. También tenemos otra técnica como es la técnica del seminario, que ya es la reunión de diversos grupos que investigan acerca de un tema, lo profundizan y luego pues lo exponen en ese seminario. También tenemos técnicas individuales, las de las que le hablé anteriormente, son técnicas socializadas, pero también podemos hablar de técnicas individuales como son las guías didácticas, que son las que son propuestas por el docente para reforzar algunos contenidos en los estudiantes. Y podemos hablar de las técnicas de fichas que son usadas cuando tenemos grupos numerosos y el trabajo es progresivo, entonces se trabaja en función
de algunas fichas para definir algunos conceptos. Pero también podemos tener como técnica individual los estudios dirigidos, que esos estudios dirigidos son los que permitan al estudiante aprender independientemente, sí, bajo alguna orientación, pero indirecta del profesor. Hoy día nosotros este estudio dirigido lo podemos hacer un híbrido con el uso de la tecnología y ya donde llamamos el flipped classroom o el aula invertida, donde el estudiante mismo aprende por sí solo después de un tema que ha sido asignado, realiza sus conclusiones y llega al aula para discutir. Entonces, bueno, podemos hacer esa combinación. Y acá, pues, le quiero mostrar algunas corrientes pedagógicas como enfoques teóricos que nos van a guiar nuestra práctica educativa y que nosotros nos podemos apoyar en función de todas estas tendencias que surgen a nivel general, ¿sí? Entonces, podemos hablar de los modelos didácticos apoyados con las tendencias pedagógicas. Mm, Cuando nosotros hablamos de corrientes pedagógicas, no son más sino esos enfoques de los que hablamos hoy día en la educación que nos ayudan a guiar nuestra práctica docente y por supuesto que nos ayudan a diseñar todos esos procesos que se llevan a cabo en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Como corrientes pedagógicas, podemos hablar de las pedagogías críticas, que son ya estructuras que nos hablan del sentimiento crítico, de la construcción del pensamiento reflexivo y creativo, de actuar para transformar. Existen autores como Pablo Freire, Donna Chong y otros autores que nos hablan de esas pedagogías críticas, que es el actuar para transformar un contexto, el actuar para transformar un contenido. Pero también nosotros podemos hablar de unas corrientes pedagógicas como el constructivismo, ¿sí? De lo que nosotros nos basamos y sobre todo lo estamos ejecutando a partir de ya haber surgido otra comunidad científica y dejar de trabajar meramente con un paradigma positivista. Entonces surge una corriente pedagógica como que es el constructivismo, que a partir de esos conocimientos previos podemos construir nuevos conocimientos. Entonces, ya aquí el conocimiento se construye, se activa, pero a través de esa interacción entre pares o entre un contexto diferente al que nosotros estamos planteando. Y también podemos hablar como corriente pedagógica del paradigma ecológico, ese paradigma ecológico que se ha creado para comprender, para promover esa interacción entre individuo y todo el entorno educativo. Y cómo nosotros nos apoyamos para promover aprendizajes significativos, tanto apoyados de esa corriente pedagógica, nos apoyamos de las nuevas tendencias, como es la globalización y la transversalización, como es la inteligencia emocional, como lo son las TIC, como son las inteligencias múltiples, como son la multiculturalidad o hoy día como la estrategia, la inteligencia artificial, haciendo uso de esta herramienta que nos ayuda a utilizar algunos organizadores gráficos, pero haciendo uso de este robot. Entonces, noten ustedes que desde la corriente pedagógica haciendo uso de esa vinculación con algunas tendencias pedagógicas, hay un contraste entre lo que nosotros sabíamos tradicionalmente que era basado en el paradigma positivista a hoy día haciendo uso de toda esa avalancha en la tecnología y de acuerdo con ese conductismo, de acuerdo con ese paradigma tradicional, de acuerdo con ese paradigma conductista que nosotros ya lo hemos superado en función de todas estas nuevas corrientes pedagógicas y en función de estas nuevas tendencias educativas. Ahora bien, acá les quiero hablar de algunos métodos un poco tradicionales, como lo era el modelo tradicional, así como se enseñaba, se hacía a través de algunas intenciones, algunas finalidades, algunas actividades que eran vinculadas con ese saber clásico, se evaluaba solamente en función de los contenidos, se realizaba un breve diagnóstico y luego se valoraba a través de una prueba final y qué se hacía, que se iba acumulando los conocimientos en función de lo ético y en función de una razón meramente clásica. Pero también quería hablarles
del método haciendo uso de este paradigma positivista, conductista, pero por objetivos. ¿Qué se enseñaba? Se basaba en objetivos más escalonados, se enseñaba de una manera más secuencial, vinculadas con objetivos y basados en algoritmos. ¿Y cómo se evaluaba? Pues de igual manera se hacían breves diagnósticos, se hacían unas pruebas, se realizaban diagnósticos al final para medir la consecución de cada uno de esos objetivos. Y acá, en esta otra lámina, ustedes pueden apreciar, pues ya de una manera conjunta, cómo se ha llevado a cabo todos estos modelos didácticos de una manera más amplia, ¿sí? Cómo actúa el profesor desde lo público, desde lo formal, desde lo general, ¿sí? Por todos esos supuestos de conocimiento que hemos venido acumulando en cuanto a ese saber, a esa sabiduría que nos guía, que nos orienta, que nos define, esa acción docente, esa práctica pedagógica dentro de un aula, pero nosotros apoyados de todo ese interaccionismo social, cultural, con base a estos contenidos de enseñar, de aprender, de todo ese desarrollo, diseño curricular, de toda esa evaluación con base en los procesos y resultados que nos ha llevado a nosotros a organizar, a estructurar esa gestión académica. Y todo eso va a actuar en un marco institucional, es decir, una escuela o en una institución educativa que está referida a eso, a lo que más hemos aprendido, pero de la mano con las acciones sociales y en función del saber, ese saber que comprende ese conjunto de conocimientos, de creencias con base al desarrollo de la enseñanza. Pero también se lleva a cabo acá unos procesos de desvelamiento de identidad del docente, como lo es las características que nosotros tenemos que saber como docentes para llevar a cabo ese acto didáctico, seguir líneas de investigación, bases para nosotros superarnos en esa formación profesional o en esa formación continua, pero tenemos nosotros hoy día que actualizarnos en función de todas estas tendencias educativas que ustedes vieron anteriormente y en función de esas corrientes pedagógicas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Para concluir, reelaborar ese saber pedagógico a partir de una aplicación más creativa. Tenemos que informarnos, tenemos que actualizarnos como profesores, también como estudiantes, tenemos que sustentarnos científicamente y por supuesto que tenemos que ser un poco más dinámicos. Y acá, pues concluyo con, bueno, ya un resumen final, cómo son los modelos didácticos contemporáneos, cuál ha sido el impacto de estos modelos didácticos contemporáneos en función del papel o del perfil del docente, ¿sí? El docente actúa en una comunidad y esa comunidad, como nosotros la llamamos, institución educativa. Pero, ¿cuáles son las aristas o cuáles son los cuatro planos que debe transversalizar el papel del docente en una institución educativa? Primero, una atmósfera política, educativa e ideológica del docente de cambio. ¿Para qué? Para generar una calidad de vida en función de que nuestra cultura del saber, ¿sí? Que nos lleve a nosotros a actuar en ese contexto social, cultural y actual, para que nos permita a nosotros formarnos, que nos permita a nosotros capacitarnos y que nos permita a nosotros actualizarnos. Pues acá pues resumo ya prácticamente todo lo que nosotros tenemos que hacer por la educación desde esta asignatura táctica de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, acá pues concluyo con una frase que yo misma la construí, donde decimos, se clama por una enseñanza que desarrolle en el individuo un sentido poderoso, más de su dignidad, una educación que tenga como fin último formar a personas más libres para pensar, para sentir y para actuar. Hay que fijar la mirada más en la función y en esa misión transformadora que nosotros tenemos de ese desaprender de sí mismo para nosotros integrarnos en una sociedad. Bueno, estimados participantes, esta ha sido la clase del día de hoy.